La diferencia entre la demanda y la oferta en España se ha intensificado a partir de principios de los años 2000, del año 2003, y ha ido generando un desequilibrio constante que hemos suplido con crédito internacional y no podemos continuar en esa dirección. Por lo tanto, tenemos claramente que apostar por una mejora de competitividad y, al mismo tiempo, por unas políticas de oferta que aumenten la oferta española de manera considerable. Por tanto, la pregunta que yo creo que habría que hacerse, pensando en futuras decisiones de Gobierno, no es por qué no se gasta más en España, sino por qué no se produce más en España. Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos incentivar esa producción? Porque si no hacemos ese cambio, cualquier recuperación de nuestra economía volverá a aumentar los desequilibrios y estaremos estrangulados. Hubo un momento en que se pensó que la pertenencia al euro evitaba ese estrangulamiento y que si no podíamos financiarnos con ahorro doméstico, pues podíamos financiarnos con el ahorro holandés o con el ahorro alemán. Pero eso, como todo en la vida, tiene sus límites y, por lo tanto, España en estos momentos, probablemente, cuando tenía esos déficits exteriores de 11 puntos del producto, estaba excediendo esos límites. En ese sentido, es urgente, no solo importante, es urgente que mejoremos nuestra competitividad y tengamos políticas de oferta para que, según vaya cambiando el ciclo y vayamos teniendo un mayor crecimiento, nuestro desequilibrio no aumente, porque volvería a ser una restricción. Y esto es una vieja historia de la economía española, que seguramente aquí varios profesores insignes que tengo a mi derecha y a mi izquierda la pueden explicar, pero es una restricción que habíamos conseguido eludir desde mediados de los 90 y que ha vuelto a aparecer claramente. Y es que, en cuanto empezamos a crecer, nos tenemos que endeudar fuera y eso nos limita el crecimiento. Por lo tanto, es urgente e importante que cualquier planteamiento sobre crecimiento esté ligado a mejoras de oferta. Y pasemos a hablar un poco de crecimiento dónde y cómo lo financiamos. Si nosotros cogemos una foto de la economía española a principios de los años 2000 y cogemos una foto de la economía española a finales de la primera década de los años 2000 y vemos en qué es lo que hemos financiado con ese boom de crédito, podemos ver que los perdedores de la financiación en términos relativos han sido la industria y los servicios, y los ganadores de financiación en términos relativos han sido las actividades inmobiliarias y la construcción. Probablemente nuestra distribución del crédito de principios de la década era mucho más sostenible y mucho más sana que nuestra distribución del crédito de finales de la década. Y en ese sentido, bueno, pues es claro que tenemos que volver a financiar actividades, tenemos que canalizar el crédito, un crédito que no va a ser un crédito holgado, porque estamos en un proceso de desapalancamiento y de desapalancamiento con deuda internacional. Por tanto, hemos de ser conscientes de que esa es una realidad restrictiva, por tanto incómoda, pero es una realidad y no vale la pena pelearse con la realidad. Tiene que ser cómo podemos incentivar que el crédito vaya a los sectores en los que ya los tuvimos localizado a principios de la década y que además están más relacionados con esa mejora de competitividad y con esa mejora de oferta. Que es la misma pregunta, podríamos hacerla de otra manera, que es ¿dónde van a estar los nuevos empleos? Cuando uno habla de empleo, bueno, puede hablar en términos agregados, pero al final la pregunta que cualquiera se hace es, bueno, ¿y a mí dónde me van a emplear? ¿No? ¿Voy a volver al mismo sitio del que salí o no voy a volver al mismo sitio del que salí? Pues bien, es claro que en España tiene que haber una reasignación de empleos, que no es una cosa fácil en una economía, nada fácil, como lo vemos en otras, ¿no? Y ahí, ¿qué cosas se pueden apreciar en nuestro sistema en las que podemos incidir? Por unas, la relación precio-cantidad en el empleo. España tradicionalmente ha tenido ha apostado siempre por ajustar su empleo vía cantidad y no vía precio. Y por eso somos lamentablemente un país con tasas de paro que doblan a las de nuestros competidores, teniendo estructuras productivas similares, teniendo niveles de exportación similares, teniendo niveles de renta similares, teniendo incluso la misma moneda. Sin embargo, nosotros ajustamos rapidísimamente, pero vía cantidad. Eso quiere decir, en mi modesta opinión, que
nuestros sistemas de fijación de precios, de salarios, nuestra negociación colectiva necesita una seria discusión para poder asignar los precios de la mano de obra, que es lo que llamamos salarios, de una manera eficiente. Y si no, ajustaremos vía cantidad. Lo que ha demostrado los últimos 30 años de la vida económica española es que el ajuste se produce siempre. O sea, decir no va a haber ajuste, eso no sucede. Lo que pasa es que tienes que elegir, aunque parezca mentira, pero se elige cómo lo quieres producir. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad de una seria discusión, también urgente, rápida, importante, pero seria, sobre nuestro sistema de fijación de salarios. En términos de relaciones, yo creo sinceramente en relaciones con la competitividad y con la productividad, y que reconozcan diferencias en ese sentido entre los asalariados. Eso es un camino delicado, pero importante, y que nos permitirá, en mi opinión, ajustar más vía precios que vía cantidad. El otro es la calidad de nuestro valor añadido en los trabajadores, y eso tiene que ver claramente con la educación. Y ahí nuestras cifras indican que no estamos mejorando en la capacitación. Es verdad que tenemos recursos públicos y privados importantes, pero si vemos la relación entre titulaciones y mano de obra en España, vemos que los sectores no han tenido una gran mejora en ese sentido. Ahí hay otro camino muy importante a hacer, y es relacionar educación, capacitación con empleo. Eso es un debate que lleva mucho tiempo. En España las cosas, como en otros países, tampoco es ninguna sorpresa. En todos los sitios las cosas llevan su tiempo, pero probablemente ha llegado el momento de enfrentarse a esa cuestión. Y siendo este un foro de empleo, yo creo que los dos temas que estoy planteando, que son la calidad de la formación y la relación con el empleo y la asignación de precios, es decir, la negociación colectiva, a mí me parecen básicos. Con eso nos deberíamos de mover hacia un modelo de crecimiento distinto. Un modelo de crecimiento en el que nuestra competitividad aumente considerablemente, la asignación del crédito se vuelva más al patrón que teníamos a principios de la década que el que hemos tenido al final. ¿Y eso cómo se hace? Sobre todo en un contexto de desapalancamiento. La dificultad que tiene toda esta situación es que el contexto es un contexto de reducción de deuda, por una serie de razones, algunas de las que he apuntado. Pues yo creo que la política fiscal tiene un papel a jugar. Los impuestos tienen un papel a jugar. Y yo creo que hay que pensar seriamente cómo podemos incentivar no solo las transformaciones legales que modifiquen la oferta, sino también las transformaciones incentivadas a través de la política pública fiscal, es decir, a través de los impuestos. Cómo favorecer la creación de empleo y cómo favorecer la aparición de actividades más competitivas a través de los impuestos. También podemos utilizar una parte de la política fiscal en la distribución impositiva que contribuya a mejorar la productividad y a crear una cultura más competitiva, más exportadora, pero también más competitiva. La dualidad laboral en la que llevamos asentados desde mediados de los 80 no ha sido positiva, en mi opinión. Puede haber resuelto un problema de volúmenes de empleo, pero no ha resuelto un problema de calidad de empleo. Y creo que ha llegado más que sobrado el momento de abordar los temas de dualidad y de ir a un sistema laboral, no solo en los temas de negociación colectiva que he hablado antes, sino también en los temas de modelos de contrato de trabajo más simple y más uniforme. La existencia de dos sistemas duales fijo temporal en nuestro país no creo que haya tenido consecuencias económicas y mucho menos sociales que debamos continuar incentivando. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra oferta, tenemos que ser conscientes que estamos en un entorno de reducción del endeudamiento y tenemos que ser serios en ese entorno. Tenemos que ser conscientes que en ese entorno tenemos que mejorar nuestra oferta, tenemos que mejorar nuestra competitividad
y que en el aspecto concreto del mercado laboral hay áreas que me parecen obvias en estos momentos: la fijación de precios, la calidad y la educación, y el diseño de los contratos que se le ofrecen a trabajadores y empresarios para formalizar. Se puede utilizar la política fiscal, yo creo, para incentivar determinadas actividades, y ahora haré una última mención sobre eso. Yo quisiera decir que, para terminar, que en esta crisis de países industriales en las que estamos, una crisis muy importante y probablemente histórica a la que estamos asistiendo y que lleva varios capítulos, también vamos a asistir, yo creo que en esto tampoco voy a dar ninguna noticia, a una nueva redefinición de la zona euro. En las crisis no todo el mundo pierde, hay ganadores y perdedores, y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para estar en el primer grupo. Y además, mucho más en un momento en el que se va a producir mi modesta opinión, una redefinición de la zona euro, una redefinición interna de la zona euro. La experiencia indica que las políticas económicas tienen que ser globales. No se pueden tener políticas económicas en una sola dirección. Tienen que afectar a todo el conjunto de la economía si se quieren producir resultados. Y tienen que ser coherentes. Si el empleo es el objetivo, hay que poner todas las posibles políticas en esa dirección. No se pueden tener unas sí y otras no. Si la reducción del endeudamiento es el objetivo, hay que poner todas las políticas en esa dirección. Y eso incluye políticas macro, incluye políticas fiscales, incluye políticas sectoriales, incluye políticas regulatorias, incluye todo tipo de políticas. Yo creo que la globalidad y la coherencia son básicas en política económica, y especialmente en momentos como este. Y para terminar, yo quisiera decir que debemos de ser optimistas. España es un país que me da igual la línea de corte que queramos poner. 50, 40, 30, 20 años. Ha sido siempre un país que ha tenido un comportamiento muy positivo en la economía mundial. Hemos sido casi siempre de los países que hemos sido capaces de mejorar a lo largo de las crisis. Yo no veo ninguna razón para que esta no sea otra gran oportunidad de un salto adelante de nuestra economía. Pero indudablemente, hoy más que nunca, las soluciones, aunque nos parezca que no, porque estamos en un contexto muy abierto y en un contexto internacional, pero también están en nuestras manos. Y yo espero que pues seamos capaces, una vez más, de conseguir un avance importante de nuestra economía y, por lo tanto, de nuestra sociedad.